Buen día, compañeros. Mi nombre es Delta Daniela Real Gómez. Soy residente del primer año de Medicina Familiar. En el módulo de urgencias a mí me toca exponerles el tema de mordedura de serpiente. Este es un tema poco frecuente, poco visto en, en el servicio de urgencias, pero es importante conocerlo porque pues en algún momento vamos a ejercer nuestra profesión en otros lugares, comunidades, en donde estos padecimientos sí se llegan a presentar. Entonces, vamos a comenzar con la definición. Eh, la mordedura de serpiente se define como un síndrome causado por la inoculación de sustancias venenosas que vienen de las serpientes. En el mundo, a nivel mundial, hay más de 3.000 especies de serpientes, pero menos del 10% de estas 3.000 especies son venenosas para el ser humano. Una de las principales, o más bien las principales familias de serpientes venenosas que existen es la Viperidae, Elapidae, Hydrophidae, Atractaspidae y Colubridae. De hecho, en las imágenes que les pongo son algunas de las especies que pertenecen a estas familias. A nosotros las que nos van a interesar más es la Viperidae y Elapidae, que son las que les marqué aquí en negritas, puesto que estas son las que se encuentran aquí en México. En México existen alrededor de 579 especies y subespecies de serpientes. El 21% de ellas posee venenos capaces de ocasionar daños serios al hombre. Y dentro de la familia de Lapidae se encuentran las serpientes marinas y los coralillos. Los coralillos los vamos a encontrar mucho en los libros, en la literatura como Micrurus, que es el tipo más frecuente. Y dentro de la familia Viperidae se encuentran las serpientes de cascabel, que se llaman Crotalus, Nauyacas y Cantiles. Como epidemiología, les comento que la OMS reporta alrededor de 2.500.000 accidentes ofídicos al año a nivel mundial, 125.000 muertes a nivel mundial, 100.000 sobrevivientes con secuelas severas. En América Latina se considera el lugar donde hay más afección o ocurren con más frecuencia este tipo de accidentes. El 60% de las mordeduras de serpientes se presentan alrededor de los 18 y 59 años de edad, esto dependiendo de la ocupación de las personas. Y se ve con mayor frecuencia en el sexo masculino y en los meses de noviembre a marzo, esto por el clima que favorece la aparición con mayor frecuencia en esas fechas de lo que son las serpientes. Primero les voy a platicar un poquito de las características del veneno de las serpientes, puesto que eso es importante para saber de qué manera afecta al hombre. El veneno está compuesto por péptidos y proteínas tóxicas en un 70 al 90%, que tienen como función principal digestiva y defensiva para las serpientes. Es una secreción exócrina que se da a través de las glándulas salivales de las serpientes. Sus características es que es viscoso, contiene sustancias de bajo peso molecular y compuestos inorgánicos y pues otros elementos en un 30%. Está compuesto por miotoxinas, neurotoxinas, hemorraginas y toxinas coagulantes. Como su nombre lo dice de estas sustancias, pues van a ser las causantes de los efectos biológicos que va a tener o que va a ocasionar en el cuerpo humano. Dentro de los efectos biológicos que ocasiona, pues depende mucho de la cantidad de veneno que se inocule, la zona del cuerpo que haya sido la afectada por la serpiente, el tamaño de la herida, la edad del paciente y también tiene mucho que ver el tamaño de la serpiente. De hecho, no sé si ustedes hayan revisado y en mucha literatura nos comentan que dependiendo de las características de la cabeza de la serpiente o de sus ojos o sí, pues de su anatomía, de todo nos podemos dar una idea si la serpiente es venenosa o no. Sin embargo, se ha estudiado que ya no se
pueden guiar tanto por esas características, sino más bien por las características de la herida y del veneno de la serpiente. La absorción del veneno se va a dar de manera rápida, se da a través de vía linfática y ocasiona principalmente efectos neurotóxicos y hemolíticos. Esos son los que predominan en nosotros los humanos. Las serpientes las clasifican en dos, arborícolas y terrestres. Y dependiendo del tipo de serpiente, esto va de acuerdo a la zona o territorio en el que habita, es la zona anatómica que llegan a lesionar. Las arborícolas pues lesionan con mayor frecuencia lo que es o atacan a lo que es la cabeza y extremidades superiores. Esto es más frecuente en las costas y las serpientes terrestres en extremidades inferiores con mayor frecuencia, que pues esto se da en las selvas o zonas húmedas en donde habitan ellas. Y pues aquí les puse un cuadrito que encontré en la literatura, en la que nos dice que dependiendo del género de la serpiente, es la acción o efecto biológico que su veneno va a tener. Si se dan cuenta, Crotalus, sus principales acciones van a ser miotóxicas coagulantes, neurotóxica, nefrotóxica y vasculotóxica. Y Micrurus, que son los dos géneros que más nos interesan, principalmente su efecto va a ser neurotóxico. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar al momento de una mordedura de serpiente, es que como ya les comenté que se absorbe el veneno por vía linfática, las reacciones que vamos a tener son anafilácticas. ¿Ok? Se recomienda que hay que evaluar al paciente de 4 a 6 horas posteriores a la mordedura para entonces poder clasificar tanto la gravedad como el estadio clínico en el que se va a encontrar. La gravedad se clasifica en 4, en 0, que no existe envenenamiento, en leve, moderado y grave. Esto dependiendo si hay o no sintomatología sistémica. Y pues la grave se considera cuando ya no solo hay sintomatología sistémica, sino que también hay complicaciones graves. Y la acción local más frecuente que vamos a observar, pues es la necrosis. Aquí en este cuadrito les puse la clasificación de Christopher y Rodney, que es más o menos la que les acabo de comentar, pero en estos cuadritos que vienen en la guía de práctica clínica nos lo divide de acuerdo a las familias. El primer cuadrito de la parte superior izquierda habla de la gravedad de acuerdo a la familia por Viperidae. En el grado 0, pues hay huellas puntiformes sin envenenamiento, a lo que le llaman una mordedura seca. El grado 1 es un envenenamiento leve, hay solamente dolor, edema leve, no mayor a 10 centímetros. En el grado 2 ya es un envenenamiento moderado, el dolor ya es más intenso, el edema ya es mayor a 15 centímetros, ya hay cambios en la coloración de la piel e incluso los pacientes se pueden manifestar con algún otro síntoma como son las náuseas. En el grado 3 es un envenenamiento severo, en donde ya el edema se da en toda la extremidad afectada o zona afectada y se le agregan síntomas sistémicos. Y en el grado 4, que es un envenenamiento grave, ya hay hemorragia, puede presentarse una coagulación intravascular diseminada, una insuficiencia renal aguda, que como les había explicado ya son complicaciones graves. Y en el cuadro 2, que es el de abajo, les pongo la clasificación de acuerdo al tipo Micrurus, que es el coralillo, y solamente se clasifica en leve, moderado y grave. Y aquí nos menciona el tiempo, ¿sale? El moderado va de 30 minutos a 2 horas y hasta 15 horas posteriores a la mordedura, cuando ya se empiezan a manifestar los síntomas. Y si se dan cuenta, como les había comentado, los síntomas en Micrurus se van más a afectar la parte neurológica, que es el equilibrio, y pues obviamente se acompañan de otros síntomas como ausencia de reflejos, parálisis flácida.
Los síntomas que vamos a encontrar más intensos son el dolor intenso, que posterior se va a acompañar de un hematoma, después va a haber edema local y celulitis, en algunas ocasiones llega a haber parálisis y parestesias y movimientos involuntarios. Eso ya depende, como les digo, del tipo de serpiente que haya ocasionado la mordedura y pues obviamente siempre el paciente va a manifestar astenia, dianemia, parálisis de músculos faciales, lengua y laringe, eso en casos ya muy graves, ¿sale? Y el cuadro grave, pues como ya les comenté, siempre es cuando se presenta alguna complicación, dependiendo del efecto biológico que tuvo el veneno. El diagnóstico lo vamos a realizar con los signos y síntomas que manifiesta el paciente, acompañado de laboratorios y estudios complementarios. Y los signos y síntomas nos van a guiar mucho a sospechar el tipo de serpiente que haya ocasionado la mordedura, siempre tomando en cuenta los efectos biológicos de cada tipo de serpiente por las características de sus venenos, ¿vale? Los laboratorios que principalmente debemos pedir es una biometría hemática, tiempos de coagulación, el INR, fibrinógeno y un examen general de orina para evaluar que no haya daño renal, ¿sale? Dentro de las complicaciones principales que podemos encontrar secundarias a una mordedura de serpiente es la insuficiencia renal aguda, principalmente dada por Crotalus y Botrops, infecciones locales, que puede ser desde un absceso pequeño hasta el absceso de toda la extremidad, que nos puede ocasionar un síndrome compartimental o incluso una gangrena, la insuficiencia respiratoria aguda y el choque. El tratamiento que le vamos a dar al paciente se divide en dos etapas, la atención extrahospitalaria y la atención intrahospitalaria. Dentro de la atención extrahospitalaria, lo más importante es anotar o preguntar la hora en que ocurrió el accidente, la orden en que fueron apareciendo los síntomas del paciente y cómo ha evolucionado. Y si hay oportunidad o si el paciente nos los puede referir y lo recuerda, que nos diga los rasgos de la serpiente para darnos una idea de qué tipo o familia de serpiente estamos hablando. Hay que tranquilizar e inmovilizar al paciente, lavar la zona de la mordedura inmediatamente, inmovilizar la parte afectada y buscar su traslado lo más pronto posible. Y en el traslado, pues ayudarle a manejar el dolor, puesto que este es demasiado intenso. Debemos de mantener la extremidad afectada elevada de 30 a 45 grados y mantener el cuerpo en posición horizontal preferiblemente. Lo que no debemos de hacer es utilizar alcohol o medicamentos o antisépticos hasta que no se llegue a un hospital, a un área de urgencias, en donde entonces ya podemos dar un tratamiento que es el que posteriormente les voy a explicar. Está prohibidísimo colocar torniquetes o ligaduras, hacer cortes en piel donde fue la mordedura o succionar el veneno. Muchas personas tienen esas teorías de que estas acciones son inmediatas y que se tienen que realizar para evitar que el veneno se expanda en todo el cuerpo, pero no. Está estudiado de que estas acciones están prohibidas, puesto que puede haber mucho más lesión, mucho más afección para el paciente. Dentro de la atención intrahospitalaria, pues hay que entonces, una vez que llega al hospital, hay que tomar y evaluar el tiempo de evolución de la mordedura, el grado de envenenamiento, empezar a aplicar nuestra clasificación, considerar el suero antiofídico específico, tomar los estudios de laboratorio necesarios, marcar el edema y medicamentos. Marcar el edema porque cada 60 minutos tenemos que estar evaluando la progresión de este. De hecho, en la imagen que les puse, si se dan cuenta, se ve cómo desde un principio el edema estaba marcado en el número 10, a los 10 minutos, después a los 20 minutos, a los 30 minutos, y cómo este fue evolucionando. Así es como nosotros lo tenemos que realizar.
Y en cuanto al suero antiofídico, pues es el tratamiento para, ese ya es más específico de acuerdo al tipo de serpiente que ocasionó la mordedura. Ahorita más adelante les voy a explicar la dosis. Y también otro dato importante es que debemos de tener el tratamiento para una reacción de hipersensibilidad grave, es a lo que llamamos el choque anafiláctico, que principalmente se va a utilizar la adrenalina. Una vez que llega nuestro paciente, lo estabilizamos, empezamos todas las medidas que les acabo de comentar, hay que iniciar tratamiento con dexametasona para detener o frenar la reacción de hipersensibilidad. Se recomienda una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo durante 2 días. Amoxicilina con ácido clavulánico o ciprofloxacino más clindamicina en caso de alergia por 7 días. Eso como profilaxis antibiótica. Y en casos moderados está indicado el uso de clindamicina con ceftriaxona durante el tiempo de hospitalización. Una vez que hayamos hecho la clasificación de los pacientes, es conforme el tratamiento que van a recibir. En casos leves se pueden ir a su domicilio sin ningún problema y con vigilancia explicándoles los datos de alarma, es decir, que no haya progresión del edema que tiene en el área afectada, que no haya datos de infección, que no presente fiebre el paciente o si llega a presentar fiebre y otros síntomas asociado o que se agregara al cuadro inicial, entonces ellos tienen que regresar al servicio de urgencias. Eso se le tiene que aclarar mucho al paciente porque es importante. Y la profilaxis antimicrobiana que les acabo de explicar puede ser en casa, pero una vez que el caso se clasifica como moderado o durante el poco tiempo que esté ahí en la revisión, vemos que está progresando la sintomatología o se agrega otra sintomatología, está indicada el ingreso hospitalario, que es entonces donde cambia la profilaxis antibiótica. ¿Vale? Hablando del suero antiofídico específico, pues su principal acción es que neutraliza el veneno circulante. De hecho, se dice que de 24 a 40 miligramos de veneno llega a inocular por frasco. Se tiene que aplicar rápidamente dentro de las 24 horas del envenenamiento y este está indicado en casos en donde clasifiquemos como graves. La vía de administración es intravenosa, se tiene que diluir en 500 mililitros de solución salina al 0.9% o en dextrosa al 5%. La dosis en niños es en 100 mililitros. Sin embargo, la dosis que viene en el frasco es la misma tanto para adultos como para niños. Únicamente cambia la cantidad de mililitros en los que se va a diluir el medicamento. Las reacciones de hipersensibilidad son muy frecuentes secundario a la administración del suero antiofídico. Se clasifican en inmediatas y en tardías. Las tardías pueden ser hasta 3 semanas después de haberlo administrado. Eso también es importante que se le comente a los pacientes para que estén alertas a los síntomas de hipersensibilidad que pueden tener por el suero. Dentro de las reacciones de acción inmediata, que se presentan de manera inmediata, se clasifican en leves y graves. Las leves van desde solamente exantema, prurito, rubicundez, taquicardia o incluso el broncoespasmo. Se llega a considerar leve porque hay tratamiento para este. El tratamiento es inmediato. El efecto de la adrenalina y de los esteroides es inmediato en los síntomas leves, pero cuando tienen una reacción de hipersensibilidad grave, ya estamos hablando de que es un angioedema o incluso el choque. Y la tardía, pues es a la que conocemos como la enfermedad del suero. El suero antiofídico no tiene acción sobre lesiones previas a su administración, es decir, la lesión que ocasionó la mordedura no se va a quitar por el suero, únicamente el objetivo es neutralizar el veneno. Y no se debe administrar si no hay datos de envenenamiento. Si el paciente tiene un grado 0, de acuerdo a la clasificación,
Entonces, no es necesario o no está indicado, más bien, el administrarle el suero antiofídico. Les repito, solamente es en casos de moderados a graves. Ajá. Y en esta tabla les comparto el tratamiento fagoterápico por mordedura principalmente o más bien específicamente de Microrus, que es la coralillo. Esto va a depender del grado de envenenamiento, la cantidad de frascos que se tienen que administrar. La dosis inicial es de 2 a 3 frascos, dependiendo también de la edad del paciente, pero si se dan cuenta las dosis no varían mucho, son casi las mismas. Se nos recalca mucho, esta tablita está en la guía de práctica clínica, se nos destaca mucho que no debemos de administrarlo si no hay datos de envenenamiento y debemos de estar evaluando el control del envenenamiento y si no vemos que hay control, debemos de estar continuando con la dosis, otros 2 frascos cada 12 a 24 horas, ¿sale? Digo, cada hora más bien. Y si sí hay control de envenenamiento, entonces cada 12 a 24 horas tenemos que estar observando al paciente y seguir viendo su evolución, ¿ok? Pero una vez que se haya controlado el envenenamiento y que ya no hay datos o síntomas de que el envenenamiento está progresando, entonces ya podemos detener la administración de los frascos. Si no es cada hora, hasta que ya se pueda frenar el cuadro del paciente. El tratamiento con fagoterápico en mordedura por Crotalus, igual, depende del grado de envenenamiento que tenga el paciente. Aquí se nos dice muy claro que si está en un grado 0 no requiere el fagoterápico y nada más es a partir del grado 1 o 2. Y eso nos repite otra vez que si logramos controlar el envenenamiento, únicamente debemos observar de 12 a 24 horas. Y si no se ha controlado, podemos aplicar hasta 10 frascos máximo diluidos en la solución que ya les había dicho cada 6 o 4 horas hasta completar un tratamiento de 18 horas. Esto es evaluar a nuestro paciente cada hora, no perder la vista. Igual los estudios de laboratorio se tienen que estar realizando continuamente, ¿sale? Dependiendo de la evolución que tenga nuestro paciente. En el grado 3 y 4 nos recomiendan de 6 a 8 frascos vía intravenosa y igual se puede administrar cada 4 a 6 horas dependiendo si el envenenamiento frenó o no frenó. Y no olvidar considerar la cantidad de líquidos administrados junto con fagoterápicos en la evaluación del balance hídrico total. No debemos dejar que nuestro paciente se deshidrate o al contrario, que nuestro paciente esté recibiendo más líquidos de lo que necesita porque entonces el daño sistémico que puede llegar a tener, pues puede llegar a ser grave. Y pues de mi parte sería todo. Esos son como que los datos más importantes del tratamiento de mordedura de serpiente. Les repito, a lo mejor no es algo tan frecuente, pero sí es muy importante que lo sepamos manejar y conozcamos sobre todo la diferencia y los efectos biológicos entre un veneno de un tipo de serpiente y otro. Muchas gracias.